Buen día, grupo. El día de hoy vamos a hacer el análisis general de un plano arquitectónico. Ahorita, viendo el plano en su conjunto, observamos del lado derecho el cuadro de datos, todo enmarcado dentro de un margen o un marco de 1,5 cm de separación aproximadamente de lo que es el filo del pliego de papel. Del lado derecho el cuadro de datos, lado izquierdo superior, planta baja, parte media, planta alta, y parte inferior izquierda, planta de azotea. De la parte central, bueno, pues vemos la fachada, vemos el corte longitudinal al centro, debajo, y en la parte inferior central el corte transversal. Y bueno, vamos a ir haciendo ahora un análisis parte por parte para poder observar qué elementos lleva o requiere cada área. En este caso, bueno, vamos a empezar por lo que es la planta baja. Vamos a observar que se trata de un proyecto de locales comerciales y vivienda en la planta alta. En este caso, pues lo que tenemos en el dibujo de la planta baja, vamos a visualizarla. Tenemos representación de banqueta, nivel de calle, nivel de banqueta, con su respectiva representación gráfica. Tenemos representación para acceso, una pequeña flecha, la letra S, acceso, sube, líneas punteadas, que es proyección de traves de lo que es toda esta zona de cada local. Vamos a seguir observando ciertos elementos. Del lado izquierdo tenemos pues la rampa de acceso, el ashurado que nos indica que es una rampa, el sentido hacia abajo, la pendiente que maneja esa rampa. Ya adentro únicamente tenemos pues un área, un firme construido totalmente. El acceso peatonal al conjunto pues ese mismo nivel, más o menos 0. Representación de colindancia, parte superior y las partes lateral también, porque es un terreno que está rodeado por sus 3 costados, posterior y laterales. Tenemos en esta zona pues el área de acceso, tenemos al departamento en la parte superior de la vivienda, tenemos la rampa de escalera, tenemos esta flecha que nos indica el sentido hacia dónde debe de subir, la representación gráfica de lo que debe de tener también cada escalón, cada huella de nivel. ¿Sí? Aquí lo observamos, nivel más, punto 15, punto 30, punto 45, dependiendo lo que tenga el peralte cada escalón. ¿Sí? Entonces ahí queda representado. En la parte interna de lo que es cada local, bueno, pues tiene su nivel, el nombre del local, local 1, desnivel, baja, una flecha, lavabo, WC, y la representación de ventana, y pues las calidades y las columnas que vemos aquí como parte de todo el conjunto. En general, bueno, ya en la parte posterior del plano tenemos pues un pequeño jardín longitudinal. Del lado derecho las colindancias que les comentaba antes, y lo que ya les había comentado por ahí en clase, grupo, lo que son las acotaciones. Del lado derecho tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas de acotaciones en este caso. Las primeras de ellas, bueno, hacen referencia a lo que es la estructura, lo que mide la columna, el largo del primer local, el espacio de lo que es el sanitario interno, columna, lo que es la escalera,
el espacio designado a la escalera, luego la columna del fondo y espesor de muro. La siguiente se repite en este ancho. La siguiente línea hace referencia al segundo juego de locales, que es este ancho de baño y la longitud total del segundo local, del local 2 y local 3, que tienen las mismas dimensiones. Aunque sí en lo largo, pero no en lo ancho. En lo ancho el local 3 es el más grande. Por eso se incluye aquí 2 líneas, no 3 líneas de acotaciones, como por ahí les había mencionado anteriormente. Luego ejes principales, que son los que vemos aquí trazados: el eje 8, el eje 6, el eje 4, el eje 3, el eje 2 y el eje 1. Luego la medida general de lo que es paño exterior a paño exterior, y esta última acotación, que bueno, me imagino que hace referencia a una parte voladiza, posiblemente, que no alcanzo yo a detectarla ahorita aquí en el... No es parte voladiza, sino la parte triangular que pierde el terreno, de lo que estoy viendo. Sí, no lo detectaba porque la imagen, si nosotros lo visualizamos desde esta vista, el terreno tiene un pequeño quiebre en la fachada. Entonces eso es la medida real, 8.65 de la esquina superior a esquina inferior, ¿sí? Vemos líneas de corte, tanto de sentido corte longitudinal AA', corte longitudinal BB' a la derecha. Recordamos lo que les había dicho en clase: pasa por escalera y pasa por sanitarios. Y en la planta alta pues seguramente va a pasar por otra área interesante también, que ahorita pues vamos a ver a continuación. Esto sería respecto a lo que es la planta baja de este proyecto. Planta alta, vemos, bueno, las cotas superiores es exactamente lo mismo, ¿no? Ya omito su explicación. Planta alta, tenemos lo que es el dibujo de la planta arquitectónica de esta área casa habitación. Tenemos la escalera, ahora a la línea me va a indicar una flecha hacia abajo, exactamente a la mitad. Sigo viendo los niveles, sigo viendo barandales, y con la indicación baja: abatimiento de puerta, espesores con calidad de línea en muros, un pequeño nicho, ventana, sala comedor, nombre de local, simbología del nivel, por escrito en número, comedor, un pequeño mueble con televisión, ventana, de este lado una barra en cocina, todo lo que es cocina. El corte longitudinal pasa por cocina, patio y sanitario, patio de servicio muy pequeño, obviamente pues son viviendas de dimensiones muy reducidas. Un escalón para bajar a patio, no podemos tener el mismo nivel porque imaginen lluvia, se mete el agua por cocina. Entonces tenemos desnivel. En esta parte, continuando horizontalmente, tenemos el área vestibular a 2 recámaras muy sencillas, muy básicas, únicamente el espacio para cama, buró y un pequeño closet de no más de 1,5 metros. El baño longitudinal de forma vertical al fondo, puerta, su abatimiento, lavabo WC y una pequeña regadera con 1 metro de ancho ese muro, medida interior. Entonces siguen por aquí: junta constructiva, lo que es aquí las indicaciones, colindancias, etcétera. En planta alta, cuando nosotros tenemos esa área construida, lo demás se denomina vacío. Entonces todo lo que era jardín, hacemos un grande rectángulo, 2 líneas diagonales, colocamos la indicación de vacío. Y lo mismo acá, lo que era jardín cochera, 2 grandes líneas, indicación de vacío. Recuerden que las cotas no deben de entrar dentro de lo que es el dibujo, más sin embargo las líneas de eje sí quedan representadas. Las acotaciones, bueno, pues tenemos el mismo esquema, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 indicaciones, todas hacen referencia a las medidas.
el dibujo de los ejes, únicamente enfatizando la línea horizontal porque son ejes horizontales, los verticales enfatizando las líneas verticales, el eje A, el eje B y así sucesivamente. En este caso tenemos planta alta. Nos vamos finalmente planta de azotea. ¿Qué vamos a visualizar o a observar en la planta de azotea? Bueno, pues vamos a seguir viendo el elemento de vacío en diagonal, se repite que en planta alta, vacío en diagonales en lo que era jardín, pero aquí viene un elemento interesante. Si ustedes observan, estamos representando sombras de lo que es esta área construida. Quiero que observen un detalle. Todo lo que es perimetral es el pretil. El pretil, recuerden que es ese muro, ahorita lo vamos a ver en los cortes, que tiene una cierta altura que nos permite pues brindar o jugar un poquito con las volumetrías de los elementos arquitectónicos diseñados. En este caso se está proponiendo esta medida, este ancho, para lo que es la altura de 2 pisos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la altura de mi lápiz fueran los 2 metros, los 2 pisos, perdón, esa sombra que estoy proyectando sería hasta aquí. Ahora, en alguna parte del dibujo, pues obviamente vamos a ver un piso, ¿sí? De profundidad o de altura, mejor dicho, que sería en el caso de el patio de servicio. Entonces, si ustedes observan, esta distancia es la mitad de esta, porque estamos viendo proyectada la sombra de únicamente un piso. Si mi piso mide 2,70 de altura y 2,70 serían 5 metros con 40 este ancho, y en este caso 2,70, entonces la mitad, y ahí podemos observar, entonces el doble únicamente. Para pretil, bueno, vemos otra altura también. Aquí debió de haber sido un poquito más pequeña porque no son 2 metros con 70 y se repite prácticamente la medida, entonces aquí debió de haber sido la mitad, hasta aquí más o menos el ancho de ese pretil porque tiene una altura menor. Entonces todo lo que vemos en sombra muy grande y con un ángulo de 45 grados, la vamos a cargar siempre las sombras, tanto de la volumetría como de pretiles, hacia el lado que más nos convenga, ¿sí? Hacia donde tenemos la mayor cantidad de volumetrías. Entonces, como esta era la zona que geométricamente podíamos sacar más provecho para brindar la idea de la noción de volumetría de nuestro proyecto, hacia allá vamos a proyectarlas. Puede que sea en algunos proyectos al frente o hacia el lado derecho o como al lado izquierdo, como es este caso, ¿no? Pues las acotaciones siguen siendo el mismo esquema. Primera línea a interiores de muros, segunda línea a ejes. Seguimos trabajando. Si tenemos mucha variación en cuanto a muros, pues podemos utilizar a lo mejor otra línea más de acotaciones. En este caso, como es un proyecto pues combinado, ¿no? Tiene locales comerciales con vivienda, pues hay ciertas variaciones, por eso se utilizaron cuatro líneas de acotaciones. Y en este caso, bueno, la quinta yo les decía que era por la variación que tiene el terreno, porque en este punto tiene más ancho que en el extremo izquierdo. Y bueno, esto en cuanto a azotea, de manera general en las sombras. Recordemos, todo pretil o muro va a generar sombras. En este lado a 45 tenemos como elementos adicionales que debe de llevar la planta de azotea, pues dónde va a ir el tinaco, su capacidad, la base para tinaco y líneas de pendiente. Vamos a localizar bajada de agua pluvial, que es el tubo sanitario por donde va a salir toda el agua captada por las losas de azotea. En este caso tenemos una bajada de agua pluvial, tenemos una línea de aquí a la bajada, otra de aquí a la bajada, otra de aquí a la bajada y otra de aquí a este punto, para que este triángulo o este cuadrante nos dé salida a esa agua captada en toda esta zona hacia allá. Entonces aquí generamos una pendiente 2% y de aquí hacia acá va a correr, ¿no? Entonces hay que poner en la representación gráfica de la planta de azotea esas líneas que nos indican hacia dónde va B.A.B. bajada de agua pluvial. El nivel de azotea, la representación gráfica a nivel más 5.35 metros en este caso. Y de la misma forma, pues las líneas de corte
tanto corte longitudinal AA' como el BB' transversal siguen observándose en el mismo, ¿sí? Esto respecto al plano o a la planta de azotea. Seguimos visualizando de la planta de azotea. Podemos ahora dibujar fachadas. En este caso recordamos que les decía al inicio del video que nuestro plano en cuestión tiene colindancia en las dos laterales y en la parte trasera. Por consecuencia, pues no puede tener varias fachadas, únicamente tiene la fachada principal, que es la que mostramos en el video. Es una fachada pues plana, no tiene juego de volúmenes. El cliente no quería mayor diseño en el exterior, no quería balcón, no quería juegos de volúmenes, pues quería un diseño sencillo, muy geométrico, que ahorrara costos básicamente. Entonces en la parte inferior que vemos el diseño pues de los locales, 1, 2, 3 cortinas metálicas, el acceso a la vivienda y el acceso a la cochera. Tenemos un solo nivel, otro nivel en la planta alta, tenemos las 4 ventanas. Aquí, como este es un plano de borrador, tienen por ahí varios rayones en lápiz. Aquí se buscaba generar una especie de ornamento para generar una sombra al interior de esas ventanas, ya que la ubicación pues iba a ser una ubicación con sol. Una fachada sur iba a tener sol en esas ventanas, lo cual pues no convenía del todo a los gustos del cliente. Entonces iba a generar este detalle pues en todas las ventanas. Que vemos únicamente una calidad de línea en el perímetro porque es un solo volumen. Vemos una calidad intermedia que ya aquí, por juntarse la representación de las cortinas, se ve un poquito más gruesa, pero es intermedia en los vanos y las ventanas, y una textura únicamente en muros. Ahora, este detalle adicional: los ejes deben de ir por debajo, ¿no? Entonces este va a ir acá y estos van a ir acá, ¿sí? Líneas de acotación, únicamente en este caso se decidió hacer 2 por ser poco los elementos. Entonces hacen referencia prácticamente a altura de puerta, altura de pretil, altura de aquí hacia la parte baja de la ventana, lo que mide la ventana, luego de la ventana superior a la losa, lo que mide de espesor de losa, y el pretil, ¿sí? Entonces por ahí todas estas medidas son las que hacen referencia a mi fachada. Únicamente una, porque es fachada principal y pudiéramos hacer una fachada interior, pero realmente dentro del proyecto pues la fachada interior trasera no tenía mucho interés ni relevancia en el proyecto. Por tal razón pues no se diseñó, no se realizó. Esto en cuanto a la fachada. Vamos a seguir viendo ahora el corte longitudinal. En el corte longitudinal pues vamos a estar haciendo referencia siempre a lo que vemos en planta. Entonces, si nosotros recordamos, tenemos corte longitudinal en planta que quedamos pasaba por escaleras, baños de locales, planta alta, escalera, cocina, patio, baño, y en la planta alta pues parte o corta por lo que es la parte superior, la azotea de cocina, el patio y el baño, que ya viéndolo a detalle pues veríamos lo siguiente. Vamos a ver hasta dónde alcanza el zoom. Aquí vemos los elementos de entrada general, o de manera general puedo decir los ejes van por debajo. La línea de cotas tenemos nuevamente 4. La primera hace referencia a los locales totalmente, la segunda a la planta alta, por eso son 2, la tercera a todos los ejes y la cuarta pues a las dimensiones por donde pasa el corte únicamente. Entonces en planta nos parábamos y veíamos como hacia el exterior, entonces estamos viendo puerta de cochera, y aquí la representación gráfica de lo que es un nivel
bueno, aquí ya para no mover el sentido, que es una flecha hacia abajo, diagonal, horizontal, nivel más 0.10, medio baño. Y así para cada uno de los espacios: comedor, nivel, flecha, nivel, diagonal, horizontal, perdón, nivel más 2.85. Y así con cada elemento arquitectónico o espacio arquitectónico que estemos proyectando. Vamos a entonces continuar: jardín cochera, nivel más menos 0, acceso, vemos lo que es la escalera de acceso, el nivel, subimos y vemos el exterior de la planta alta, la puerta y la ventana respectiva. Vemos una calidad, esta debió de haber sido calidad intermedia porque la vemos detrás de lo que tenemos en corte en primer plano, es esto. Entonces calidad intermedia, esta línea y esta línea hasta acá. Esta la vemos más delgada porque está al fondo, es lo que vemos hasta atrás. Entonces fíjense, estoy observando más detalles por aquí en este plano de borrador y bueno, pues lo elegí con toda pues con toda la intención de que pudiéramos ver algunos detalles que estaban mal realizados en el mismo para que no suceda lo mismo con ustedes. En este caso, como es un plano donde hay cierta necesidad en la parte inferior de generar espacios sin columnas, sin muros, como son los locales y de amplias dimensiones, se propone que en esta parte central haya losa reticular. Por consecuencia, la ubicación de los ejes en la parte superior van a ir en ubicación a el diseño de la losa reticular, a los casetones de la losa reticular. El casetón de losa reticular mide 40 por 40 centímetros, que es el espacio que nos queda aquí entre casetón y casetón, 15 centímetros de traves, y a partir de ahí pues se iban a desplantar los diseños de cada espacio en la planta alta. Entonces aquí tenemos la barra, vemos de fondo el comedor, la ventana, vemos todo este espacio que es la cocina, figura humana, es muy importante colocarla para ver pues la proporción. Aquí vemos la niña, la altura respecto a lo que hay, y el adulto, ¿no? Vemos las alturas. Tenemos aquí que el corte pasa por puerta, vemos la puerta, el corte, vemos como todos estos elementos, aquí como este caso el muro es únicamente de divisorio, no lleva trave en ese punto, únicamente lo ponemos aquí. Aquí vemos el filo de lo que es la recámara, y acá vemos patio de servicio, el boiler, tanque de gas, lavadora y lavadero. Vemos el WC, regadera, el ancho de muro, ¿no? Y vemos como elementos adicionales pues los pretiles. Los pretiles les decía que era este murito que nos permite cercar, por así decirlo, el agua que cae en la azotea para poderla captar hacia el agua pluvial. Vemos en este caso la base para el tinaco de fondo. En la parte superior observamos el tinaco, y bueno, por ahí alguna nota que nos pudiera servir para la interpretación, ¿no? En este caso, esto como estamos cortándolo, va en la misma calidad de línea, pero esto no va unido, ¿no? Entonces aquí volvemos a lo que en algunas observaciones les hice en sus láminas previas, a lo que va a ser el diseño del plano arquitectónico. Les hice entonces que no les suceda eso. Por eso les digo, quise sacar partido de este plano, que también fue una proyección, fue una mala impresión, pero que nos sirve para esas cuestiones. Vemos aquí unos ejes empalmados, también eso no debe de ser, es un solo eje, porque como el diseño va en base a la retícula, a la losa reticular, cada eje, tanto en planta baja como en planta alta, va a ir en concordancia con el diseño de esta retícula de la losa. Y bueno, líneas de acotación para ver las alturas, línea de acotación para ver las alturas, líneas de acotación parte inferior para ver anchos de muros, espesores y espacios, ¿no? Las 4 líneas de acotación en este caso, los ejes por debajo, lo mismo que en la fachada. Y finalmente el corte transversal. Este corte transversal, bueno, pues tiene un poquito de menor complejidad. Únicamente vemos cocina en planta alta, al fondo pues la puerta del baño, el área vestibular,
comedor no pasa por ventana. Misma observación aquí, esto no debe de ir así. Niveles, vemos aquí de frente totalmente la base del tinaco, el tinaco, la altura de pretil. Aquí vemos este otro elemento, aquí esta línea no iría porque únicamente se repite el casetón. Esta línea no iría porque toda esta zona cerca de lo que es la unión de traves y columnas se denomina capitel. Toda esa zona va realmente pues colada con puro concreto, ahí no lleva casetón. Por consecuencia esta línea pues no iría aquí, sino como es este lado el capitel. Vemos acá en parte baja pues la ventana que es cortada. Igual aquí la calidad de línea tiene que ir delgadita porque es la representación de la ventana. Muro de carga, muro divisorio, calidad intermedia, pero aquí salió muy oscura. Vemos nivel en baño, vemos aquí un pequeño desnivel que son creo 5 centímetros. Esto debe de observarse en sus planos. Nivel local 2 y niveles respecto a calle, a banqueta, etcétera. Nuevamente acotación del lado derecho, del lado izquierdo, para tener la mayor información, pues sobre todo ya para cuando el plano se construya no haya pues alguna duda en alguna medida, ¿no? Si el arquitecto no se encuentra o si no hay, o si está fuera de escala, pero igual ahorita vamos a ver el otro elemento que es la escala gráfica en el cuadro de datos. Parte inferior, 1, 2, 3, 4 líneas de acotación, los ejes igual por debajo, corte transversal. Y bueno, creo que estos serían los detalles respecto al corte transversal. Finalmente vamos a analizar el elemento del cuadro de datos. Como este se trata de un proyecto, pues ahora sí la palabrita que se trae de moda, un proyecto híbrido, como la famosa educación híbrida, pues convergen tanto locales comerciales como vivienda en la planta alta. Entonces, ¿qué va a llevar mi cuadro de datos? Pues el norte. Recuerden que entre más sencillo pues mejor, menos es más. Tenemos ahí croquis de localización, macro localización porque vemos únicamente el terreno, vemos toda la retícula, nombres de vialidades principales, secundarias y terciarias. Finalmente la escala gráfica. La escala gráfica, bueno, pues recuerden que es indispensable en un plano para, y se saca copia, ampliación o con un pedazo de papel podamos tomar una referencia de 0.75 a 1.75, pues ya sabemos que esto es un metro. Esa medida con un papel la marco y la puedo llevar al plano para, si hay alguna cota que no viene ahí muy clara, con eso la puedo corroborar. Escala 1.75, acotación metros. En observaciones o datos adicionales, aquí yo lo denomino observaciones, pues describí la memoria descriptiva del diseño, un pequeño texto explicando la forma, pues sobre todo los requerimientos. Yo les decía, no tiene mucho diseño porque la condicionante era que había poco presupuesto de construcción, no se requería pues diseño estético, volumétrico, jardines interiores, balcones, jardineras. El cliente no deseaba eso, ¿no? Él quería 3 locales y algo muy pequeño, sencillo y compacto, geométrico en la parte superior para vivir. Por aquí hay alguna nota aclaratoria. El área construida, área techada en planta baja, área techada en planta alta. Y bueno, al final, pues los datos generales del proyecto, ¿no? Localización, el propietario, quien proyecto dibujó, escala acotación y plano arquitectónico clave y la fecha de realización. Y bueno, pues con esto concluyo la explicación de manera general de lo que es un plano arquitectónico. Espero sea de utilidad para los fines académicos de la materia. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Hasta luego.